Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de enfermedad cardiovascular en la mujer. Un tema bastante actual y que desgraciadamente por distintos motivos a veces un poco desconocido o poco explorado. ¿Por qué decimos esto? Porque la enfermedad cardiovascular en la mujer no está reconocida como tal, como enfermedad, como principal causa de muerte en el mundo moderno, ni tanto por la población, y específicamente por ustedes las mujeres, como tampoco por el área de salud, que a veces todavía cree que la enfermedad cardio- y cerebrovascular, siendo más específica, el infarto, el tan temido accidente cerebrovascular o ACV, la enfermedad arterial periférica, específicamente cuando las arterias de las piernas dejan de llevar sangre en forma adecuada, se cree todavía, incluso en los libros, sale como que el factor de riesgo para enfermar es el hombre, el sexo masculino. Y está visto desde hace años, por allá por la década del 90, en el siglo pasado, en los Estados Unidos y más acá en la Argentina, en las encuestas que se realizan a partir del 2006-2007, mueren y enferman más mujeres por enfermedad cardiovascular que los hombres. Con muchos agravantes que ya los voy comentando durante la charla. El desconocimiento de esto, aparejado a que la enfermedad cardiovascular en la mujer tiene ciertas características que a veces la hacen peor, trae como consecuencia que la evolución y el pronóstico en las mujeres sea inclusive peor que el hombre. Vamos a detallar un poco o entrar un poco en distintos aspectos de la enfermedad y vamos a dividir la misma en dos partes. Una que la hace igual a los hombres, por lo menos la forma o los riesgos para enfermarse, y otra que las hace particularmente distintas y además le agrega más riesgo. ¿En qué nos parecemos en la forma de enfermar? Sabemos que los factores de riesgo o las condiciones que promueven que nosotros podamos enfermarnos son algunas que ya están estudiadas y vamos a ir detallándolas. Primer factor de riesgo es el tabaquismo. El hábito de fumar es algo que debe ser totalmente abolido, tanto en hombres como en mujeres. Pero sepan que las mujeres que son fumadoras, el riesgo de infartarse es mayor que el de los hombres. ¿Está? Sumémosle que además de eso, generalmente la mujer cuando empieza a fumar está visto en ciertas series que le cuesta más dejar de fumar. Entonces, como corolario, y ya volveremos un poco sobre los ejemplos, como corolario del tabaquismo, no hay que fumar. De hecho, una mujer para infartarse antes de los 50 años, si no es diabética, la única condición que tiene que tener es fumar. Si no, es muy difícil que llegue la enfermedad coronaria en ella si no fuma. Tema 2, un tema que es la hipertensión arterial. Si bien antes de los 50 años la hipertensión es más frecuente en los hombres, después de la menopausia, específicamente después de los 60 años, las mujeres pasan a tener más presión que el hombre y generalmente eso les confiere un riesgo adicional para el día de mañana poder tener un ACV. Con otro problema que también en la mujer está visto y estudiado que les va un poco peor, que es que se tratan menos que los hombres. Entonces, la enfermedad se hace más frecuente en la menopausia y las mujeres se tratan menos o están menos controladas que el hombre. Otro tema que también complica la enfermedad cardiovascular tanto en hombres como en mujeres es la nueva pandemia de enfermedad crónica, que no es la pandemia que estamos viviendo ahora, que va a pasar y que es por una infección, sino la pandemia mundial de la obesidad. Cada vez hay más personas con sobrepeso y con obesidad. De hecho, si esto no para, dentro de un tiempo, lo raro va a ser una persona de peso adecuado, porque vivimos en un mundo donde más del 60% de la población tiene sobrepeso u obesidad. La obesidad por sí misma aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, tanto en hombres como en mujeres. Pero en las mujeres obesas que tienen enfermedad cardiovascular, su pronóstico muchas veces es peor. Y si a eso le sumamos que otra epidemia que viene como la sombra pegada al cuerpo con la obesidad, porque es su causa de origen generalmente es la obesidad, es la diabetes tipo 2, la diabetes del adulto, que es otro factor de riesgo tanto en hombres como en mujeres para enfermar. Pero fíjense qué casualidad, o qué triste casualidad, las mujeres diabéticas tienen peor pronóstico, tienen más riesgo de infartarse que los hombres diabéticos. Una vez que se infarta su pronóstico es peor, les va peor con el tratamiento. Las mujeres que tienen una ACV y son diabéticas tienen peor pronóstico y a 5 años su discapacidad o su mortalidad es mucho mayor que la de los hombres diabéticos.
Si a eso le sumamos que si una mujer tiene un infarto o tiene una enfermedad cardiovascular y desarrolla diabetes y además desarrolla insuficiencia cardíaca, su mortalidad va a ser 5 veces mayor que la de una mujer no diabética y es mucho más alta que la de un hombre diabético. O sea, fíjense, dijimos que si fumaba le iba peor, que si era obesa le iba peor, que si era hipertensa también le iba a ir peor, sobre todo en la posmenopausia. Y si con esto que les he contado de diabetes le va peor, fíjense que ahí tienen los motivos por el cual al principio de la charla dijimos que en el mundo, hoy por hoy, morían más mujeres en términos absolutos que hombres por enfermedad cardiovascular. Esos son factores de riesgo específicos, o sea, no específicos, que son tanto compartidos por hombres como por mujeres. Pero déjenme que les ponga un ejemplo. Si una mujer alrededor de los 40 años tiene una expectativa de vida de vivir 40 años más, porque la mujer hoy día la expectativa de vida es llegar hasta los 80, 81 años. Si tiene sobrepeso, su expectativa va a caer 3 años, o sea que va a vivir una mujer con sobrepeso 3 años menos que una mujer de peso normal. Si tiene obesidad, va a vivir 7 años menos. Pero si además de ser obesa, fuma, en promedio va a vivir 13 años menos, o sea, no va a llegar a los 70 años comparado con una mujer de 40 años, en peso adecuado, que hace ejercicio, que se cuida, que no fuma y que no es obesa. Creo que eso cierra un poco la primera parte de esto en cuanto a los factores de riesgo cardiovasculares que nos igualan a mujeres y a hombres, pero nos igualan en cuanto al riesgo de enfermarnos. Pero una vez que se enferman, a las mujeres generalmente le va peor. Pero además de esto, como si esto fuera poco, la mujer tiene otros factores de riesgo propios de ellas que están relacionados con, por ejemplo, el embarazo. Las mujeres que se embarazan tienen un riesgo de alrededor de un 5% de hacer una enfermedad que se llama hipertensión inducida por el embarazo. Las mujeres que tienen hipertensión durante el embarazo y que está provocado por un problema de la placenta, esas mujeres tienen más riesgo el día de mañana de tener accidente cerebrovascular y tienen más riesgo de tener un infarto después de los 50 años. Pero no solamente ese es el riesgo de tener una mujer embarazada, también tiene riesgo de tener una diabetes gestacional. Las mujeres que tienen diabetes gestacional, lo mismo, en el futuro tienen más riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Y no solamente esas dos cosas, está demostrado que mujeres que se embarazan, que ganaron mucho peso y quedaron, después de su embarazo, después que tuvieron familia, quedaron obesas o con sobrepeso, tienen más riesgo el día de mañana de tener enfermedades, porque esto tiene muchas connotaciones. Recuerden que la mujer obesa o la obesidad trae, entre otras cosas, un trastorno que se llama apnea obstructiva del sueño, que es la persona roncadora, que de noche ronca y a veces corta su respiración y vuelve a empezar, para que se entienda bien qué es la apnea obstructiva, y esas personas tienen más riesgo de arritmia y de muerte súbita. Y eso tiene mucho que ver con la obesidad, y como les contaba, hay estudios que demuestran que la mujer que después del embarazo persiste obesa, que ganó peso y no lo perdió, también le puede ir mal. Pero no solamente con el embarazo hay problemas, que la mujer tiene sus riesgos específicos, sino la mujer que comienza con una menarca precoz antes de los 10 años, o sea, con su primera menstruación antes de los 10 años, o tardía después de los 16, también tiene más riesgo. Y otra cuestión relacionada con la menstruación, inherente nada más que en las mujeres, por ende, es aquella mujer que deja de menstruar, ya sea en forma artificial por una cirugía donde, entre otras cosas, se le retiraron los ovarios, o en forma natural, antes de los 45 o 40 años, según la serie que uno estudie, esas mujeres tienen más riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. O sea, como les decía, hay factores, veíamos al principio, compartidos con los hombres y además factores de las mujeres que hacen que ellas tengan más riesgo el día de mañana. Además de eso, la mujer que tiene enfermedad oncológica, específicamente cáncer de mama, esa mujer, si es irradiada en su mama izquierda, si el cáncer de mama en la mama izquierda o recibe tratamiento quimioterápico, tiene riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Fíjense ustedes cómo la mujer, además de compartir factores con el hombre, tiene sus factores de riesgo propios que le incrementan la posibilidad de enfermarse. Después de todo esto que les conté, les puedo decir más cosas. Por ejemplo, el hombre generalmente enferma sus arterias más grandes del corazón, las que se mejoran muchas veces con un bypass, o con una angioplastia, o con tratamiento médico. Las mujeres, además de tener ese tipo de enfermedad, también enferman su pequeña circulación, que no puede ser arreglada por estas técnicas que les dije recién. O sea que también eso empobrece el pronóstico y el tratamiento no es tan efectivo muchas veces. Si a todo esto que yo les he contado quieren sumarles más cosas, yo les puedo terminar diciendo algunas. Si yo a 10 mujeres les pregunto a qué tienen más
miedo de enfermedad, 7 de ellas van a decir al cáncer de mama. Hecho que no está mal tenerle miedo al cáncer de mama, pero fíjense qué desproporción. 7 mujeres de cada 10 van a decir al cáncer de mama. Solamente 2 van a decir enfermedad cardiovascular. Y ese es un grave problema, porque mueren 8 veces más mujeres en nuestro país por una enfermedad cardiovascular que por un cáncer de mama. Vuelvo a repetir, no estamos diciendo desde la OSEP ni desde la Federación Argentina de Cardiología, a la cual también pertenezco, que las mujeres no deben cuidar su cáncer de mama ni deben hacer sus controles, porque gracias a eso han podido bajar la mortalidad de la enfermedad específica del cáncer de mama. Pero lo que sí estamos diciendo es que también deben controlar sus factores de riesgo, también deben dejar de fumar y también deben consultar a tiempo cuando tienen síntomas específicos, hablando del corazón, dolor de pecho, falta de aire, palpitaciones, en una mujer que tiene los riesgos que les conté recién. Y del punto de vista del ACV, en una mujer que o le costó hablar repentinamente o tuvo una pérdida de fuerza en algunos de sus miembros, cuanto uno más precozmente consulta, vamos a bajar la enfermedad y vamos a bajar las posibilidades de morir o complicarse en el futuro, porque haciendo el tratamiento de forma precoz podemos evitar una mala evolución en el futuro. ¿Cuál es el problema? Que como les hemos hecho creer que esta enfermedad no es de la mujer consulta tarde. Y otro agravante, los médicos también creen lo mismo. Entonces muchas veces cuando caen 2 personas con un problema, con el mismo síntoma, un dolor de pecho, al hombre se lo interna por un problema de corazón porque no piensan en ello, y la mujer se cree que es o una gastritis o un problema de nervios y se la manda a la casa perdiendo tiempo, o se la tiene en espera perdiendo tiempo. O sea que es un problema sanitario a tratar de controlar, educar y manejar en una cuestión tanto de educación a la población como de educación médica. O sea, no se puede prevenir lo que no se conoce. Y para conocer esto tenemos que hacer charlas como esta, en la cual quedamos a disposición para las consultas que quieran hacer ustedes actualmente en vivo. Y recuerden esto, está perfecto que controlen las mujeres el cáncer de mama, pero van a morir 6 a 8 veces más por una enfermedad cardiovascular. Y una vez que una mujer se enferma de una enfermedad cardiovascular, tiene peor pronóstico que si hubiera enfermado de un cáncer de mama. Antes de concluir, quise dejar específicamente para el final algo de lo que generalmente se nos consulta bastante y que es un factor de riesgo común a hombres y mujeres, y vuelvo a repetir, es de lo que generalmente más se nos consulta cuando uno termina esto en vivo, que es el tema colesterol. Cuando veíamos los factores de riesgo que nos hacían iguales a los hombres y a las mujeres, por lo menos que compartíamos más que hacernos iguales, habíamos hablado de obesidad, de diabetes, de hipertensión, de tabaquismo. Y hablando específicamente de colesterol, hay que decir 3 o 4 cosas, o debemos saber 3 o 4 cosas. Primero que nada, cuando uno lee los valores de normalidad del colesterol, que cuando nos entregan unos análisis, no siempre lo que aparece como normal quiere decir que está bien. Normal quiere decir que es lo más frecuente. Y eso es una cosa siempre a tener en cuenta cuando uno ve esto, porque a veces se queda con una falsa tranquilidad al leer los valores que nos arroja el laboratorio. No es lo mismo tener un determinado nivel de colesterol en una persona que ya se enfermó que el mismo colesterol en una persona sana que no tiene factores de riesgo. Y no es lo mismo tener el colesterol en una persona que no se ha enfermado a una persona que es diabética, aunque no se haya enfermado. Haciendo estas aclaraciones, vamos a hablar un poquito específicamente del colesterol, o qué es el colesterol. Uno tiene la creencia que el colesterol es la grasa de la sangre. En realidad las grasas son los triglicéridos, pero vienen muy juntos y no vamos a hacer esa disquisición. Cuando uno tiene estas sustancias en exceso, lo que hacen es que muchas veces invaden o se meten adentro de la pared de las arterias y las van llenando de colesterol específicamente y de otras, y se van haciendo placas de colesterol y placas de una sustancia que va obstruyendo la arteria. Y pueden pasar 2 cosas, o que la vaya obstruyendo con el tiempo en forma crónica, o que de un momento a otro, por tensión, la pared que cubre a esa arteria, que recubre esa arteria y que recubre esa placa de colesterol, se rompa y se forme ahí un coágulo o un trombo y se ocluya en forma aguda. Las 2 cosas no son deseables. Las 2 cosas pueden ocurrir en una persona, indistintamente de una u otra manera. Generalmente la que es aguda es la que nos da menos tiempo y la que nos trae más complicaciones. Pero sepan que el problema del colesterol no nace o no hay que tratarlo recién cuando el paciente tiene 40 o 50 años y vamos a la consulta y se nos pide ese análisis.
Recuerden que el colesterol está presente en nosotros y se va elevando con el tiempo casi desde que nacemos. De hecho, las personas obesas, como vemos más temprano, o algunos diabéticos, comienzan a desarrollar estrías de colesterol, estrías grasas en la aorta desde muy chicos, y se ha visto que cuanto más estrías de esta hay en la niñez o en la adolescencia, peor pronóstico o peor le va a ir con la enfermedad cardiovascular en la adultez. Entonces, bien, 2 o 3 consejos. No solamente hay que quedarnos tranquilos con los valores, sino consultar a alguien que lo que sepa manejarlos, que nos valore nuestro colesterol y nuestros triglicéridos dentro del contexto de la enfermedad que estamos portando, de si somos fumadores o no somos fumadores, si somos hipertensos o no somos hipertensos. Cada factor de riesgo de todos los que hemos ido mencionando no se van sumando, sino que van multiplicando la posibilidad de que a mí me vaya mal. Y una vez que quien me atiende, o quien me ve, o quien me quiere prevenir la enfermedad, evalúa cuál es mi riesgo, decidirá en consecuencias si debo o no tratarme este otro flagelo, como todos los anteriores que dijimos. Así que bien, redondeando, colesterol elevado y triglicéridos elevados son un factor de riesgo para tener un evento cardiovascular, ya sea coronario, específicamente para que se entienda un infarto o una enfermedad obstructiva de las arterias del corazón, o una ACV o una enfermedad obstructiva de las arterias del área del cerebro. También puede pasar lo mismo, y mucho más frecuente de lo que la gente cree, en las áreas de las piernas, en la parte vascular periférica. Concluyendo, hay que controlar todos los factores de riesgo, como dijimos, y por cada uno que yo vaya descendiendo, mi riesgo va a ir bajando. Hay que saber hacerlo y generalmente a tiempo. Y repito nuevamente, antes de entrar a los comentarios sobre las preguntas, que las mujeres deben cuidarse por lo menos tanto como los hombres. Así que, por favor, no se puede prevenir, repito, lo que no se conoce. La única forma de atacar este flagelo, y tan actual, es con educación y con conocimiento y con preguntas. Así que estamos dispuestos y abiertos a que las hagan y las contestaremos en el chat. Buenas tardes.